ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, ya decíamos, estamos terminando una semana marcada también por las relaciones internacionales. Está toda la situación de los aranceles con Estados Unidos, la situación de Michelle Bachelet en Naciones Unidas con algunas novedades, pero particularmente el restablecimiento de relaciones consulares anunciado ayer por la tarde entre Chile y Venezuela. Temas que queremos conversar a esta hora con el abogado, exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Bienvenido a ADN, buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Partamos Hola, por eso Paula, último. ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Por eso último que se conoce ayer por la tarde, esta hoja de ruta, en el fondo, que comienza a dibujar el gobierno del presidente José Antonio Kast en torno a Venezuela. Una Venezuela que ya no tiene a Maduro en el poder, pero que es el mismo país, uno podría decir, con el que los que hoy día son gobierno y antes eran oposición, pedían incluso cortar relaciones diplomáticas. ¿Cuál es la lectura que hace usted de lo que pasa ayer con el presidente Kast? A mí me parece bien, me parece alentador. Creo que la perspectiva de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela es muy importante. Partir por el tema consular pareciera ser lo lógico. Recordemos que hay 700.000 venezolanos y venezolanas en Chile, por lo tanto me parece una buena medida. Recordemos, Paula, que fue el gobierno de Maduro el que rompió relaciones diplomáticas con Chile. Chile nunca rompió esas relaciones. En julio del 2024, cuando el presidente Gabriel Boric, que tuvo mucha coherencia, hay que decirlo, en materia de derechos humanos a nivel internacional, dijo que Maduro cerró la elección. Esa fue la declaración del presidente Boric, que yo comparto, por supuesto, porque efectivamente el dictador Maduro se robó la elección en que ganó Edmundo González con el 70% de los votos. Bueno, pero ahora restablecer las relaciones diplomáticas me parece una medida acertada. Ya, pero efectivamente Chile no rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela por una decisión del presidente Gabriel Boric, pero en su momento la presión sí existió para que así lo hiciera, ¿no? Desde el punto de vista político, y muchos de quienes planteaban esa situación hoy día están en el gobierno, y lo que se plantea es que el pragmatismo finalmente termina imponiéndose ante una situación en la que la cantidad de migrantes venezolanos, por ejemplo, que viven en Chile es muy alta y que para resolver lo de la migración irregular se necesita Venezuela. Pero mire, Paula, Chile nunca ha discriminado por razones políticas o ideológicas al momento de establecer relaciones diplomáticas con un país. Y esa es una buena práctica, una historia, una tradición que hay que respetar. Les recuerdo, por ejemplo, que en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca rompieron relaciones diplomáticas, porque evidentemente que mientras sigamos en el esquema del Estado-Nación, hay 193 estados de Naciones Unidas, evidentemente que el rol de la diplomacia no tiene sustituto, no tiene sucedáneo. Por eso a mí este pragmatismo, algunos dirán cinismo, no, yo creo que pragmatismo es muy importante, sobre todo que todos conocemos las características tan especiales del gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no? La nueva mejor amiga del presidente Donald Trump, aunque parezca paradójico, porque la verdad es que el régimen político en Venezuela se mantiene intacto. Ya, eso con Venezuela, Ignacio, pero ya decíamos, esta semana estuvo marcada también por toda la discusión respecto de los aranceles aplicados por Estados Unidos a Chile y a otros 60 países. ¿Para ustedes es una chiva los Estados Unidos, como dice el ministro Campos? Mire, yo no habría empleado ese término, porque yo vengo del mundo más bien de la diplomacia, pero le quiero decir una cosa, Mauricio, con mucha claridad. Esta medida de Estados Unidos, aunque se aplique a 60 países, en fin, no tiene ninguna justificación. ¿Por qué? Porque el presidente Trump, cuando presentó en abril del año pasado, ¿se acuerda la pizarra esa, el mes de la liberación, el día de la liberación, Liberation Day, así lo llamó? Él aplica aranceles como castigo, así lo llama él, punishment. ¿A quiénes? A países, dice él, que han abusado comercialmente con Estados Unidos. Aterricemos en Chile. Estados Unidos tiene superávit comercial con Chile. Segundo, los bienes de Estados Unidos ingresan a Chile con 0 arancel por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ese país. Entonces es absurdo, inexplicable. Súmele el tema ya político, ¿no? Que se suponía que había una cierta afinidad política, ideológica entre el presidente José Antonio Kast
y el presidente Donald Trump. Entonces, con esos amigos uno no necesita enemigos, ¿no? Ya, pero el punto aquí es qué es lo que tiene que hacer el país, digamos, o sea, es sentarse a negociar, aceptar estas nuevas condiciones que impone Estados Unidos, o hacer como está haciendo Brasil, que es denunciar que aquí hay una vulneración flagrante a acuerdos comerciales que están vigentes. Mire, en la era Trump, Estados Unidos se encamina hacia un capitalismo mercantilista proteccionista en base a aranceles, ¿no es cierto? Y eso rompe con lo que hemos visto, la apertura externa, la liberalización del comercio, del cual Chile se ha beneficiado tanto con tratados de libre comercio. A mí me tocó firmar el tratado con China, imagínense que se cumplen 20 años. Mire el contrasentido, pues, Mauricio. Mientras con China tenemos una relación expectante, 37% de nuestras exportaciones, 70.000 millones de dólares de comercio bilateral, exportaciones más importaciones, la China comunista practica y predica la apertura externa, la liberalización del comercio, el multilateralismo, y Estados Unidos, que se suponía era el defensor del libre comercio, aparece en esta postura proteccionista. Entonces, Chile tiene que hacer dos cosas: uno, pragmatismo, ¿no? Y dos, tratar de ver este contrasentido. También quiero decirlo con mucho respeto. Piense usted que hace 20 días, en la reunión del canciller Pérez Maquena, a quien respeto mucho, ¿no?, y el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller chileno declaró que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile en el mundo. Y 20 días después, ese principal socio estratégico castiga a Chile con 12,5% de aranceles. ¿Y cómo se lee eso? Bueno, es que no hay que tomar partido, Paula. En esta competencia estratégica que hay entre Estados Unidos y China, porque ese es el mundo en que estamos, hay que ser muy realista, con los dos pies en la tierra, uno no puede tomar partido por uno o por otro, pues. Tenemos que profundizar la mejor relación con Estados Unidos, que la hemos tenido históricamente, la mejor relación con China, tratando de abogar por los temas de paz y seguridad en el mundo, desarrollo sostenible, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La política exterior chilena, esto es importante que se entienda, tiene ciertos principios, objetivos e intereses permanentes a través de la historia. Es una política de Estado. Y desgraciadamente hoy día hay una suerte de cuestión política, ideológica, que Donald Trump, que José Antonio Kast, que Javier Milei, que Nayib Bukele, y eso creo que no sirve al interés nacional. Entonces hay que ser muy pragmático, no cínico, porque hay que defender ciertos principios, pero mucho pragmatismo. Y eso creo que ha estado como en tela de juicio. Ya, ahora estamos conversando con el ex canciller, ex senador, ex presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, hasta ahora en ADN Hoy. A su juicio, ¿eso es lo que ha hecho el gobierno del presidente José Antonio Kast, privilegiar y tomar partido por Estados Unidos? Eso es lo primero. Y lo segundo, el diagnóstico en relación al anuncio de los aranceles, uno podría decir en Chile es más o menos consensuado, ¿no? El punto, la controversia ha estado al interior del gobierno por la forma en que se ha comunicado la reacción a ese diagnóstico, particularmente la respuesta del embajador Yud a los dichos del ministro Jaime Campos. Es que mire, Paula, el embajador Yud, con todo respeto, no viene del mundo de la diplomacia. Y se ha notado desde que llegó a Chile. Pero sigue siendo el embajador de Estados Unidos, digamos, el representante. Sí, por supuesto. Por eso digo con todo respeto. Pero es una persona que no viene de la diplomacia, que al parecer no conoce los códigos de la diplomacia. Recuerde cuando llegó a Chile, pues, Paula, antes incluso de presentar credenciales, las declaraciones incendiarias que hizo sobre política interna en Chile. Pues, sin duda. Entonces, así no se conduce la diplomacia. Las relaciones exteriores. Estados Unidos sigue jugando un papel muy gravitante en el mundo, ¿no? Bueno, y la primera parte de su pregunta, mire, yo quiero ser muy claro, o sea, el presidente José Antonio Kast, legítimamente, hace 10 años, siempre se ha insertado en este mundo, ¿no es cierto?, cuyo guaripola, por así decirlo, es Donald Trump, en que están Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, acuérdense la estrecha relación con él, Javier Milei, ¿no es cierto?, en fin, en Europa, Víctor Orbán, claro, en Hungría, ¿no es cierto? Y entonces el presidente Kast, el Partido Republicano, durante los últimos 10 años, se han ubicado en esa oleada ultraderechista internacional, aunque hay gente que no le gusta que uno hable en estos términos. Lo que yo digo es lo siguiente: bueno, ojalá eso pudiera ser un plus para la política exterior, pues. Pero aquí estamos viendo que su amigo Donald
Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, castiga a Chile, ¿ah? Y golpea la economía muy fuertemente con esta decisión. Entonces, hay incoherencia, y para qué le digo las voces disonantes en el gabinete esta semana, pues, sobre este tema. ¿Ah? Ahora, Ignacio Walker, con ese mismo pragmatismo, con ese mismo realismo, usted está participando de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. La primera votación de ayer en el Consejo de Seguridad, ¿cómo la recibe, digamos? Ciertamente, para algunos no son buenas noticias para la candidatura de Bachelet. Bueno, mire, este straw poll, así se llama, en castellano algo así como un sondeo. ¿Ah? No es una votación formal, es una votación inicial, preliminar. Bueno, dio una cierta ventaja aparentemente a Rebecca Greenspan, la candidata, ¿no es cierto?, de Costa Rica, también a la candidata de Guyana, que entró con bastante fuerza en las últimas 2 semanas, ¿no?, que es Caroline Rodríguez Birquet, y Rafael Grossi, que aparecerían en el sondeo de ayer en una posición expectante, y después Michelle Bachelet en cuarto lugar. Bueno, y las candidaturas de Ecuador, de Senegal, de Uganda, al parecer no tienen muchas posibilidades. Entonces, ella está entre los 4 personas más consideradas, pero evidentemente el sondeo de ayer habla de que habría una tendencia aparentemente favorable a Greenspan, a Rodrigo Birquet y a Grossi. O sea, sobre todo a Greenspan con 10 votos favorables y solo un rechazo o desaconsejo. Y desde ese punto de vista, 5 países, 5 de 15, desaconsejan la candidatura de Bachelet. Sí, efectivamente, esa es la realidad. ¿Aló? Sí, aquí estamos. Allá. Eso es lo que sabemos, ¿no es cierto?, de estos sondeos de ayer. Mire, yo le quiero decir una cosa a Mauricio, Paula, con mucha claridad. Yo quiero recordar la declaración pública que hizo en alguna entrevista a Michelle Bachelet hace un par de meses, que a mi juicio retrata perfectamente el sentido de esta candidatura. Ella dijo, mira, eventualmente podemos perder, eventualmente puede haber un veto en contra nuestra, pero yo siento el deber, dijo, la responsabilidad de levantar ciertas banderas en defensa de ciertos principios, el derecho internacional, el derecho de los tratados, el multilateralismo, la solución pacífica a las controversias. Entonces, ella siente con México, con Brasil, porque recordemos que Chile retiró el patrocinio, que es una de las cosas que nos pesa, ¿no? Porque la gente afuera nos pregunta, oye, pero ¿por qué el gobierno de Chile retiró el patrocinio a la candidatura de Chile? Que es una cosa bien difícil de entender, ¿no? Y ese es un costo para la candidatura hoy, Ignacio, más allá de que Bachelet, es un costo para la candidatura de Bachelet, porque más allá de que ella esté apoyada por 2 gigantes sudamericanos, Brasil y México, o de este continente, no está apoyada por su propio país. ¿Eso es algo que tienen que explicar y que eventualmente traía o le estaría trayendo costos a su candidatura? Claro que sí, evidentemente, ¿no? El gobierno, como le digo, mire, fuera de Chile, estas candidaturas, que son 7 candidaturas, son candidaturas de los países, ¿ah?, aunque no sean de los gobiernos. Entonces se habla de la candidata de Costa Rica, la candidata de Guyana, el candidato de Argentina, la candidata de Chile. No es la candidata del Partido Socialista, de la izquierda, no, es la candidata de Chile, ¿no? Desde que el presidente Boric formalizó ese patrocinio. Entonces, es muy difícil en el exterior entender cómo un gobierno, aunque sea de un signo político distinto, le quita, ¿no es cierto?, ese patrocinio a la candidata de su país. Pero mire, eso es lo que tenemos en el mundo hoy día, es el mundo en que estamos viviendo. Michelle Bachelet es plenamente consciente de ello, y yo estoy muy impresionado por la energía que ella ha mostrado, la convicción de defensa de ciertos principios. Y bueno, si esta candidatura no prospera, no se habrán marcado ciertos temas que ojalá sean la norma, la pauta en Naciones Unidas, que cumplió 80 años de existencia el año pasado, que contribuyó decisivamente en estos 80 años a temas de paz y seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible. Entonces, ese mundo que aparentemente está desapareciendo, para la política exterior chilena es muy importante, porque Chile siempre ha defendido esos principios. Ignacio Walker, una última pregunta que no puedo dejar de hacerle por su vínculo histórico con él y, por cierto, con la democracia cristiana. Hemos visto en los últimos días la venta de los muebles de la residencia del expresidente Patricio Aylwin, que sin duda marca el fin de una época y que responde al fracaso del proyecto estatal para convertirla en un espacio patrimonial. Han sido cientos de objetos los que comienzan a repartirse entre los nuevos dueños. Han habido largas filas mientras la histórica vivienda del exmandatario sigue esperando un comprador por alrededor de
800 millones. ¿Cómo ve ese proceso? Sobre todo por lo que yo le planteaba del fracaso del proyecto estatal para convertirla en un espacio patrimonial. Bueno, lo que resalta de toda esta situación es la tremenda figura histórica, moral, política de Patricio Aylwin, ¿no? Y ayer veíamos las filas de gente, el cariño de la gente. Por supuesto que es muy dramático, Paula, lo que usted menciona. Imagínense, yo hubiese querido, todos hubiesen querido, que esto hubiese sido, ¿no es cierto?, con la fundación, con lo que fue el intento por parte del gobierno anterior, muy frustrado, la historia que conocemos, de un gran museo, ¿no?, que resalte la figura histórica, moral de un Patricio Aylwin que está ahí en la Plaza de la Ciudadanía junto con Arturo Alessandri Palma, los dos grandes personajes del siglo XX. Ese es el símbolo. Entonces, bueno, hay una mezcla de sentimientos, uno del cariño de la gente impresionante, dos, el fracaso de lo que se fue ese intento por parte del gobierno anterior de avanzar, ¿no es cierto?, hacia un museo, como hubiese sido deseable, pero tres, yo me quedo con la imagen, la sensación de la tremenda figura para Chile que fue y que es, porque sus valores, sus principios, su legado está completamente vigente de Patricio Aylwin Azoka. Perdón, pero tenía que ser el Estado el que necesariamente fuera el único que respaldara esta iniciativa. No podían ser, no sé, militantes demócratas cristianos, el mismo partido, porque de una u otra forma la decisión de la familia, respetable y todo, es deshacerse de muchos objetos y elementos, digamos, que fueron parte de la vida de Patricio Aylwin. Bueno, yo entiendo toda esa simbología, evidentemente que no es solo el Estado. Está, ¿no es cierto?, el caso del Museo Eduardo Frei Montalva, de lo que fue la Fundación Frei, en fin. Había muchas alternativas, pero el gobierno planteó la posibilidad de que vía Estado, patrimonio cultural, imagínense la figura de Aylwin, se pudiese haber materializado esta iniciativa, que no prosperó. Pero mire, Mauricio, yo siento mucha pena por muchas de las cosas que ustedes describen, pero yo tengo la íntima convicción de lo que resalta en toda esta historia es la figura de Patricio Aylwin, que ojalá nos siga inspirando, ¿no es cierto?, hacia el futuro, porque estamos en un mundo y en un país muy polarizado, muy fragmentado, donde la estatura de estadistas, personajes, líderes políticos como Patricio Aylwin se echan de menos, ¿no? Así que ojalá que su ejemplo sirva para inspirar a las nuevas generaciones y tratar de elevar el nivel de la política, porque a veces es tan frustrante lo que estamos viendo, tanto en política nacional como en política internacional. Expresidente de la Democracia Cristiana, precisamente, senador, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Ignacio Walker, gracias por esta conversación con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.